Pues ahora que ya han pasado los niños, los menos niños también vamos a estudiar la palabra, vamos a centrarnos en aquello que nuestro Señor nos quiere decir. Sabemos que Él tiene palabra para nosotros, su palabra nunca pasa de moda, nunca pierde efectividad y su palabra por lo tanto sigue siendo actual y sigue siendo vital para nuestra existencia. Indagar en las realidades de la Biblia. Tanto es así que hace ya un tiempo empezamos con el principio. Empezamos por el Génesis. Vamos poquito a poco. Evidentemente no veremos todo porque la idea es hacer un recorrido histórico por toda la Biblia. Os digo que apenas hoy llegamos a Abraham. Pero todo esto evidentemente será importante para entonces comprender todo el contexto de la Biblia. Pues lo que ocurre en Génesis 12, que estaremos estudiando hoy, y otros capítulos más, va a ser algo que afecte, como aquella pieza del dominó que empieza al principio, pues afectará aún nuestros días. Así que te pido que abras tu Biblia en Génesis 12. Ya te aviso que vamos a ver Génesis 12, parte de él, Génesis 15 y Génesis 21. Vamos a saltar un poquito por la historia, pero no te preocupes, que lo que nos dejemos a mitad de cada uno de estos capítulos, volveremos a hacer un pequeño repaso, solo que con otro enfoque. Hoy vamos a ver un poquito sobre lo que es la promesa que Dios le hizo a Abraham, pero también la exigencia que Dios tuvo para con Abraham. Y vamos a ver entonces que Dios llama, y Dios sigue llamando, y Dios sigue hablando, y nuestro Dios es un Dios de promesas. Pero no es Abraham el protagonista de esta historia, como siempre. El protagonista es Dios. Así que vamos a poner este tiempo en las manos del protagonista de este tiempo también, de nuestras vidas. Santo Padre, bendito Dios, eterno Creador, cuán grandes e insondables son tus obras. Incomparable, Señor, es lo que tú eres y lo que tú haces. A nada, Señor, ¿qué se puede poner a tu lado y no palidecer? Y no verse pequeño si el universo no te puede contener. Si tú creaste el universo. Si todo cuanto existe subsiste por ti. Así que, Señor, a este eterno Dios, cuyo poder es incalculable e incontable, pues a este Dios es al que queremos oír. Habla, Señor, a nuestras vidas. Dicta, Señor, quiénes debemos ser, cómo debemos caminar, qué debemos decir, cómo debemos vivir. Y habla, Señor, a nuestra actualidad. Y gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y no ha perdido filo, sino que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y la bondad de tu gracia es que penetra a lo más profundo de nuestro ser para perfeccionarnos. Así que, Padre, te amamos y te glorificamos. Habla en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pues Génesis 12. Vamos a ver entonces qué es lo que dicen los versículos 1, 2 y 3 de Génesis 12 y luego continuaremos con esta historia que también habla nuestra actualidad. Dice Génesis 12 del 1 al 3 que el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engendraré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De momento, la verdad es que es la primera vez que conocemos a este tal Abraham. No se nos dice nada respecto de él antes. Sí tenemos su línea genealógica, pero tampoco es que se nos diga cómo era la relación de Abraham con Dios antes de estos versículos.
Más adelante veremos que se nos da su edad, se nos dice de dónde es, pero no se nos habla mucho de su carácter. Pensemos en aquel entonces. ¿Por qué el Señor habla a Abraham? ¿Por qué no habló a otra persona? ¿Por qué no a su hermano? ¿Por qué no a su sobrino? ¿Por qué Abraham? Pues la verdad es que no se nos da una respuesta de razones más allá de Dios así lo quiso. En la voluntad de Dios estaba hablar a Abraham. Y lo interesante y lo que debe llamar nuestra atención es que el Señor le da instrucciones y una promesa. La instrucción es: sal de tu tierra hacia donde yo te diga. Y la promesa es: haré de ti una gran nación. Es muy sencillo hasta ahora. Veremos que evidentemente la vida de Abraham se va complicando conforme al pasar del tiempo. Ahora sí hay que decir que los resultados de la obediencia de Abraham y de su fidelidad de Dios serán una bendición que recaerá sobre todas las familias de la tierra. En ti, dice al final del 3, todas las familias de la tierra serán benditas. Esto hasta más adelante no veremos cómo es que toma lugar, pero toma lugar. Pero ocurre. Y Abraham ahora tiene una instrucción y una promesa, y con esto tiene que hacer sus maletas y salir del lugar. ¿Qué harías tú? ¿Acaso tú habrías sido como Abraham, que ya te voy adelantando, que fue obediente? ¿Acaso estamos ante un hombre ejemplar que cumple todo lo que Dios le ordena y actúa según la voluntad de Dios? ¿Quién es este Abraham? Pues vamos a ver un poquito al respecto. Versículos 4 al 9. Dice que se fue Abraham como el Señor le había dicho, y con él se puso en camino Lot. Y tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Llegaron a Canaán, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde está la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces esa tierra, y se apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar al Señor, quien se lo había aparecido, y de ahí pasó a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda en Betel, al occidente de Ai, al oriente. Edificó en ese lugar un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Luego Abraham partió de ahí y avanzó poco a poco hacia el Negev. Pues estos versículos son la continuación de lo que acabamos de leer. Lo sorprendente, y es que es sorprendente, es que Abraham obedeció a Dios. 75 años de edad. A pocos les puedo preguntar: ¿dónde estabas tú cuando tenías 75 años? La mayoría es: ¿dónde estarás? Pues imagínate tú a tus 75 años y viene el Señor y te dice: sal de Orihuela o del lugar en el que vivas. Sal de ahí. Pues yo creo que la mayoría, si somos sinceros, nos lo pensaríamos. Señor, es que he vivido toda mi vida aquí. O si en tu caso has venido más adelante: Señor, ¿tú sabes lo que me costó asentarme aquí en Orihuela? Señor, es que ya por fin me he jubilado. Si es que a los 75 logramos jubilarnos. Señor, ya me he jubilado. Señor, he trabajado para poder estar tranquilo y que nadie me moleste. Señor, es que la verdad es que estoy muy bien. Yo creo que ya me has dado las bendiciones que yo necesitaba. Bueno, no sé cómo habrá sido ese diálogo de Abraham consigo mismo, menos aún de Abraham con Sarai, pero obedece. Y sale de ahí. Y va hacia Canaán.
Lo sorprendente es que el Señor le agranda la promesa. Ya le había dicho que tendría una descendencia en la cual serían benditas todas las familias de la tierra, y ahora además le dice, y tu descendencia vivirá aquí. El Señor le da el plan perfecto. No sé si alguna vez has visto el tema de las mudanzas, pero a veces como que no ves la cosa clara. Pues el Señor le dice, mira, pasará esto y esto y esto. Le da el plan por etapas, incluso para que Abraham pueda hacerse la idea. En gratitud, entonces, Abraham hace ahí un altar, más o menos como ocurrió el domingo pasado que leíamos Noé, que en gratitud también hizo un altar al Señor. Y aquel lugar entonces se llamó Betel, casa de Dios. Y evidentemente con el tiempo este nombre, digamos que pegaría mucho, porque ahí también estaría la casa de Dios. Bueno, pues ¿qué me dices? ¿Te habrías atrevido tú también a obedecer a Dios y salir de tu hogar? ¿Serías capaz no solo de salir tú, sino de llevar a tu familia contigo? ¿Hasta ahora has sido capaz de liderar a tu familia en obediencia a Dios? Aunque ellos o incluso tú no comprendas lo que Dios te está ordenando. ¿Tu fe es verdadera? De esa fe, la única verdadera, de esa que produce obediencia, ¿dónde está tu fe hoy? Son preguntas, creo yo, que, pues, viendo la vida de Abraham, debemos plantearnos. Y yo me pregunto, Señor, si me pones lado a lado con Abraham, no sé si yo salgo aprobado, no solo bajo el listón tuyo, que ahí ya tengo claro que estoy suspenso, pero incluso con el listón de este hombre de 75 años. No sé si salgo ganando. Ahora, el Señor ha prometido a Abraham una descendencia. A este hombre de 75 años. Y hay detalles respecto a su familia que en el capítulo 15 vamos a poder vislumbrar. Así que saltamos un poquito y vamos a Génesis 15, del 1 al 7. Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión. Y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás? Si no me has dado hijos y el mayordomo de mi casa ese es Eliezer, el damaseno. Dijo también Abraham, como no me has dado prole, pues mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Y hasta aquí entonces un detalle que no se nos había dicho, pero es de vital importancia. Dios le prometió a Abraham una descendencia. Y de esa descendencia alguien que bendeciría a todas las familias de la tierra. El problema es que Abraham no tenía descendencia. Y ahora está en este diálogo con el Señor y dice, pero es que Señor, mi único descendiente va a ser mi mayordomo, nacido de una esclava. Versículo 1. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Y el Señor entonces tendrá que reafirmar lo que le dijo al varón de 75 años sin descendencia. Tendrás un hijo. Llegados a este punto, Abraham, la verdad es que no ve cómo el Señor hará que su plan salga a la luz. El Señor le había dado todo ya ideado. Tendrás una descendencia, habitaréis aquí. Pues Señor, no tengo ni descendencia ni tierras. Yo no sé cómo vas a hacerlo. Seguramente algo así sería
el diálogo entre Abraham y Dios. Él y su mujer, además, no es que solamente sean entrados en edad, es que nunca han podido tener hijos. Entonces el Señor le ha prometido a este hombre de 75 años, además que nunca ha podido tener hijos, que tendrá una descendencia. Sigamos entonces viendo lo que ocurre, versículo 4. Luego vino a él palabra del Señor y le dice: no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera. Le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Cuál es la medida de tu fe? ¿Cuán duradera es? ¿Hasta dónde puede ser ensanchada tu fe? ¿Es de las que se fortalecen con los años o más bien tiene caducidad? Porque la fe de Abraham, que no ve cómo el Señor hará esto, no por eso deja de ser sólida. De manera que la palabra nos enseña que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe de Abraham le decía entonces que la fidelidad de Dios es mayor a la lógica de que dos ancianos infértiles puedan engendrar a un hijo y de ahí una descendencia incontable aparezca. Esa es la medida de la fe de Abraham. Ojo, el siguiente domingo veremos que tuvo que ir aprendiendo fe y tuvo que ir ensanchando esta fe y aumentándola y fortaleciéndola en el tiempo. Pero la pregunta hoy, antes de ver todo aquello, es: ¿cuál es la medida de mi fe? ¿Qué tan duradera es? ¿Hasta dónde puede ser ensanchada? Y si es de las que se fortalecen con los años. Versículo 8. El compromiso de Dios para con su palabra, para con Abraham. Abraham respondió: Señor, ¿cómo sabré que la he de heredar? El Señor le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, además de una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos estos animales, los partió a la mitad y los puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham las ahuyentaba. Y a la puesta del sol cayó sobre Abraham un profundo sueño, y el temor de una gran oscuridad se apoderó de él. Entonces el Señor le dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava ahí y será oprimida durante 400 años. Pero también a la nación a la cual servirás juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez, y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham y le dijo: a tu descendencia daré yo esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande del Éufrates, la tierra de los cananeos, de los ceneos, de los cadmoneos, de los seteos, de los fereceos, de los refaitas, los amorreos, los cananeos y los jereseos y los jebuseos. Y esta es una de esas porciones bíblicas que nos pierden un poco, que nos cuesta un poco entender, porque la respuesta del Señor a Abraham, pues para nosotros no tiene mucho sentido. Señor,
¿cómo sabré que la he de heredar? Y la pregunta de Abraham es una pregunta lógica. Y es una pregunta que yo creo que todos habríamos hecho. Ahora, la respuesta de Dios es sorprendente. Y el Señor le manda a buscar estos animales. Porque lo que el Señor le está diciendo, aunque nosotros, ya que vivimos en otra época y en otro contexto, no lo veamos en un principio, lo que el Señor le está diciendo a Abraham es: mira, Abraham, hagamos un pacto. Hagamos un contrato. Vamos a firmar un contrato. En aquella época, pues no existía todo el sistema judicial que tenemos hoy. Bueno, hoy en día, por necesitar, no necesitamos ni firmar. Se puede hacer de manera electrónica algunas gestiones. Y nuestra firma tiene una importancia porque es nuestra palabra que se da. Ahora, ¿cómo se hacía antes? Si tú y yo viviésemos, no vamos a irnos tan para allá, en el siglo XV, ¿cómo firmamos un pacto? Bueno, pues Abraham vivía antes de Cristo. ¿Cómo firman un pacto dos partes si no hay alguien que venga y vele porque esto se cumpla? Si tú y yo viviésemos en la época de Abraham y yo te prometo algo, ¿quién se encarga de que yo cumpla mi palabra? Si tus derechos no se llevan a cabo, ¿a quién acudes para que se te haga justicia? Pues entonces el Señor le está diciendo a Abraham: vamos a firmar un contrato, vamos a hacer un pacto. En aquella época entonces tú y yo habríamos buscado estos animales y los habríamos partido a la mitad, los habríamos puesto uno delante de otro. ¿Te suena de algo? Abraham busca estos animales y dice la palabra de Dios que Abraham buscó estos animales y los partió en Dios y los puso frente a frente. Y entonces tú y yo juntos haríamos lo siguiente, y es caminar en medio de estos animales partidos a la mitad. Y era una manera visual de comprometerte y decir: si yo no cumplo con lo que te he prometido, tú tienes todo el derecho de hacerme lo que se le ha hecho a estos animales. Sí, partirme a la mitad, toma mi vida a cambio. Ese era el valor de la promesa que tú y yo entonces estaríamos haciendo a manera de pacto. Si yo no cumplo, sea muerto. Si yo no cumplo, que termine mi vida. Además, ni que decir falta que no es una imagen bonita. Y desde luego es una imagen violenta. Lo interesante entonces es notar que Abraham no camina por entre los animales. Vela porque las aves de rapiña no se coman los animales del ritual del pacto, pero no camina por en medio de los animales. Dios sí. Y este detalle nos habla mucho respecto a quién es Dios. El Señor se comprometió unilateralmente con Abraham. El Señor puso su vida como garantía: yo cumpliré mi palabra. Porque la palabra del Señor siempre es verdadera. Y el Señor entonces dice: si yo no cumplo, y el Señor cumplirá. Si yo no cumplo, que sea muerto yo. Pero Abraham no pasa por ahí, porque en este pacto poco podía hacer Abraham. ¿Qué podía hacer un hombre de 75 años que nunca había podido tener hijos para tener una descendencia tan incontable como lo son las estrellas, y aparte conquistar una tierra en la cual es extranjero? ¿Qué podía hacer él?
nada. Por eso el Señor se compromete y dice: yo lo haré todo. Y yo soy la garantía. ¿Te das cuenta entonces de cómo el Señor viene y cumple todo lo que Él dice? Ahora también es sorprendente ver que el Señor habla en nuestro idioma. Porque va y hace un pacto como lo hacían entonces en aquella época los contemporáneos de Abraham. Y hoy en día nos habla nuestro idioma. Pues seguramente no haríamos eso. Seguramente nos habría dicho: haz el contrato, que yo lo firmo. Pero el Señor va y se lo comunica a Abraham, el cual tiene ciertas dudas. Y su pregunta, recuerda, es el versículo 8: ¿cómo sabré que lo he de heredar? Vale, mira, Abraham, te voy a ayudar a entender. Y entonces le hablan su idioma y hacen todo este ritual de pactos. Y el Señor pone su vida como garantía de que cumplirá todo lo que había dicho. Y para sorpresa de nadie que conozca al Señor, versículo 1 de Génesis 21. Dice entonces Génesis 21:1 que el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como le había prometido. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había dicho. Al hijo que le nació y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Tenía Abraham la edad de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara había de amamantar hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Dios cumplió su palabra. Nadie de los que nada de lo que Dios había dicho se quedó sin cumplir. Veremos que se fue cumpliendo en plazos distintos, sí, pero todo lo que el Señor dijo fue verdadero. Él había dicho que Sarai, que ahora es Sarai, luego veremos por qué, otro día, daría luz a un hijo. Y bueno, pues esta mujer de 90 años dio a luz un hijo. Ahora, entre la primera promesa de Dios, Génesis 12, hasta el cumplimiento, Génesis 21, pasaron 25 años. Y en estos 25 años la fe de Abraham a veces fue fuerte, a veces fue débil. Y la obediencia de Abraham a veces fue al pie de la letra. Casi siempre no fue obediencia en absoluto. Esto lo estudiaremos el siguiente domingo. Pero ya he dicho y repito, el protagonista hoy no es Abraham, siempre es Dios. Y entonces esto nos enseña que Dios es fiel, aunque nosotros no lo somos. Los pecados de Abraham, ojo, traerían, y aún hoy en día traen grandes consecuencias para su hogar y para el mundo. Pero Dios habría de cumplir. Y cumplió sus palabras a pesar de Abraham. Seguramente Abraham entonces agradeció que él no pasó por entre los animales, porque al día siguiente habría muerto. Pero la promesa la hace Dios. Y no hizo que Abraham pasara, porque el Señor sabía en su eterna sabiduría que Abraham habría de fallar. Pero la fidelidad de Dios no depende de mi bondad, de mi fidelidad. Dios es fiel a sí mismo. Y Dios cumple su palabra por amor a sí mismo. Y el Señor nunca falla a su palabra.
Ahora, ojo, esta realidad no me debe llevar a vivir una vida desenfrenada, de libertinaje, porque como el Señor es fiel, pues yo puedo ser infiel. No, dice el apóstol Pablo mucho más adelante. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera. Los que hemos venido a Cristo Jesús, entonces somos santificados y por ende debemos vivir en santidad. Este paréntesis era necesario. La parte importante entonces es que Dios cumple con lo que Él ha prometido. Y la promesa inicial era: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham no sabía cómo. Abraham no entendía cómo es que un hombre en aquel momento de 75 habría de tener un descendiente. Pues imagínate cuando ya llegó a los 99. Seguramente ya la fe de Abraham era fuerte, porque otra explicación yo no me hago. Y a los 100 entonces se ríe Sara y dice: el Señor me ha hecho reír. Es que cuando se lo cuente a todo el que me conozca, cuando les diga que este no es ni mi nieto ni mi tataranieto, no, que es mi hijo, es que se van a reír. Porque la alegría, Isaac significa risa, la alegría había llegado a ese hogar. No por la descendencia, que también, no, porque Dios es fiel. Su fidelidad se expresó en esa descendencia. Pero Abraham y Sara fueron contentos, fueron alegres, estuvieron gozosos porque Dios es fiel. Tiempo después, mediante este descendiente, vendría a ser el pueblo de Israel. Ya veremos de dónde viene su nombre, ya veremos cómo es que habitan el lugar que el Señor les había prometido. Aunque como vamos lento, tardaremos un poquito, también os voy avisando. Y de Israel nacería un tal Jesús de Nazaret. Y él sería el cumplimiento pleno, porque en la descendencia de Abraham, en este descendiente, somos benditas todas las familias de la tierra. Abraham falló, porque Abraham, como tú y yo, era pecador y no tenía solución en su vida. Por eso tuvo que venir el Dios eterno a intervenir en la historia de la humanidad. E interviene en la historia de Abraham, que se convierte luego en Abraham y le trae alegría. Y si interviene en tu historia, tú también tendrás gozo. Porque entonces nuestros pecados, y la palabra de Dios es clara y nos dice que todos hemos pecado, todos ellos, cuando venimos al Señor y lo reconocemos como justo Salvador y justo Rey sobre nuestras vidas, cuando decimos: tú eres fiel y necesito de tu fidelidad, nos encontramos que aunque la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que más tarde o más temprano veremos que el Señor cumple con todo lo que había dicho Abraham. Pero el centro no es Isaac, el centro es Jesús. Que venga a tu vida. Si ya forma parte de tu vida, pues entonces las preguntas que nos hemos hecho son importantes. ¿Cuál es la medida de mi fe? ¿Es una fe verdadera que me lleva a la obediencia? ¿Es una fe que se puede ensanchar? ¿Que perdura? ¿Que se contagia? Que crezcamos en fe. Y si es la primera vez que escuchas de Cristo Jesús, a la salida te espero. Podremos hablar y conversar al respecto. O si tú ya has entendido que eres pecador y por lo tanto necesitas al Salvador, que es Cristo Jesús, pues entonces cerramos nuestros ojos y oramos diciendo: Padre Santo, reconozco mi pecado. Reconozco, Señor, que
pues soy bastante parecido a Abraham, el cual no era perfecto y tenía muchas necesidades. Y Señor, veo mi vida y no veo ni perfección ni suficiencia. Y hoy te vengo a pedir fe. Dame fe, Señor, de esta fe que crece y se contagia. Padre, como oró aquel mucho después, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor, a crecer en fe. Reconozco que soy pecador y que solo Cristo Jesús me puede salvar. Pero también reconozco que necesito aprender a caminar contigo. Porque no solo necesito que seas mi Salvador, sino también mi Señor. Padre, interviene tú en mi vida. Interven tú en mi vida. Padre, ven y toca todo y trastórnalo todo y ordénalo como tú quieras. Y ayúdame a esperar en ti para gozarme en ti. Padre, gracias, porque en ti somos benditas todas las familias de la tierra. Gracias, Señor, porque tú cumples con todo cuanto has dicho, y tú has dicho que todo aquel que viene a Cristo Jesús no verá condenación. Y tú nos has prometido que estás preparando un lugar allá en el cielo para nosotros, para que donde tú estás, estemos también nosotros. Así como prometiste, Señor, aquella primera visita, y la cumpliste, esperamos, Señor, el cumplimiento de tu promesa, de esa segunda visita, de ese momento en el cual te veremos, Señor, cara a cara, tal y como tú eres, porque creemos en ti y sabemos que el que cree en ti no será defraudado. Santo Padre, toda la gloria, toda la honra, todo cuanto nosotros somos te pertenecen. Glorifícate en tu iglesia. Habla nuestros corazones. Llena nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén.